del New York Times del día de hoy. Doctor Aaron Beck, desarrollador de la terapia cognitiva, muere a los 100 años, el día de hoy. El maestro Aaron Beck, creador y desarrollador de lo que hoy denominamos terapia cognitiva, nos ha dejado el día de la fecha. Fue una respuesta al análisis freudiano, un enfoque pragmático de seguimiento del pensamiento para tratar la ansiedad, la depresión y otros trastornos mentales. Y ha cambiado con su aparición y su desarrollo definitivamente al ámbito de la salud mental. Por decir alguna anécdota, indicó a los pacientes que se centraran en las distorsiones, de su pensamiento cotidiano en lugar de en los conflictos enterrados en la infancia, según Ryan Donald para New York Times en el 2006. El doctor Aaron Beck, cuyo tipo de psicoterapia pragmática y de seguimiento del pensamiento se convirtió en la pieza central de una transformación científica en el tratamiento de la depresión, la ansiedad y muchos trastornos mentales relacionados, murió hoy en su casa en Filadelfia a los 100 años. Su muerte fue confirmada por Axel Stordahl, asistente ejecutivo del Instituto Beck de Terapia Cognitivo-Conductual en Bala Cynwyd, Pensilvania, en las afueras de Filadelfia. La hija de Beck, la doctora Judith Beck, a quien tuve la oportunidad de conocer en el Congreso Mundial de Psicoterapia Cognitiva en el año 2013 en Lima, es la presidenta del Instituto Beck, de Terapia Cognitivo-Conductual. El doctor Beck era un joven psiquiatra formado en el análisis freudiano cuando a finales de la década del 50 empezó a incitar a los pacientes a centrarse en las distorsiones de su pensamiento cotidiano en lugar de los conflictos enterrados en la infancia, como solían hacer en ese momento los terapeutas. Descubrió que muchas personas generaban lo que él llamaba pensamientos automáticos, suposiciones no examinadas, como simplemente tengo una suerte en el amor o disparo, buena o mala, ¿no? O siempre he sido socialmente inepto, que pueden dar lugar a la autocrítica, a la desesperación y de nuevo a la autocrítica. Derrotar los intentos de compensar conceptos como la promiscuidad o el consumo excesivo de alcohol en términos nosológicos y no estigmatizantes han sido claramente efectos pragmáticos de la terapia cognitiva. El doctor Beck, entre muchos otros por supuesto, el doctor Beck decía que podía socavar esas suposiciones al incitar a las personas a probarlas en el mundo. Por ejemplo, socializando sin alcohol para observar lo que sucede y a recopilar evidencia contradictoria de su propia experiencia, como recuerdos de relaciones saludables. La práctica de estas técnicas en las sesiones de terapia y en los ejercicios de tarea fomentó un diálogo interno que mejoró gradualmente el estado de ánimo de las personas y esto ha podido ser demostrado científicamente. El trabajo del Dr. Beck, junto con el de Albert Ellis, un psicólogo que trabajaba en forma independiente, proporcionó la arquitectura para lo que se conoce como terapia cognitivo-conductual o TCC. En las últimas décadas, la terapia cognitivo-conductual se ha convertido con mucho en la forma de psicoterapia más estudiada del mundo. En Inglaterra constituye la base de un programa de tratamiento a nivel nacional que ofrece una serie de terapias de conversación relacionadas. Hay más en la superficie de lo que parece, le gustaba decir al maestro, el doctor Aaron Beck. Es difícil exagerar la influencia de la terapia cognitivo-conductual en el tratamiento de los trastornos mentales. Los investigadores han adaptado el enfoque desarrollado originalmente para la depresión,
para controlar los ataques de pánico, las adicciones, los trastornos alimentarios, la ansiedad social, el insomnio y el trastorno obsesivo-compulsivo principalmente. Los terapeutas enseñan una variación para ayudar a los padres a controlar los arrebatos de los niños en el hogar. Y algunos han utilizado, en combinación con terapia psicofarmacológica, para controlar delirios y alucinaciones en la esquizofrenia, libro de terapia cognitiva en la esquizofrenia que recomiendo fuertemente y que a mí me ha acompañado mucho en mis inicios en el Hospital Borda. Los psicólogos deportivos han hecho uso de los principios de la ansiedad por el rendimiento. El doctor Beck, que pasó su carrera en la Universidad de Pensilvania, por supuesto, abrió el camino. Uno por uno, tomó cada condición en psiquiatría y expuso su pensamiento sobre cómo debería abordarse, y otras seguidas, dijo David Clark, profesor de psicología de la Universidad de Oxford, quien diseñó y ayudó a instituir el programa de terapia de conversación en Inglaterra. No estoy seguro de que esto se haya hecho alguna vez, por lo menos no de esa manera, dijo. Stephen Holland, psicólogo de la Universidad de Vanderbilt, dijo sobre Beck: tomó 100 años de dogma, descubrió que no se sostenía por esos 100 años mismos e inventó algo breve, duradero y efectivo para poner en su lugar. Básicamente, dice, salvó a la psicoterapia de sí misma. Aaron Temkin Beck, conocido por amigos y colegas como Tim, nació en Providence el 17 de julio de 1921, siendo el menor de 4 hijos de inmigrantes judíos rusos. Su padre era un impresor de inclinaciones socialistas y escribía poesía. Su madre dirigía la casa. Cuando era niño, Aaron estaba en perpetuo movimiento. Era un Boy Scout que jugaba baloncesto y fútbol con sus amigos hasta los 8 años, cuando desarrolló una infección grave después de una cirugía por una fractura en el brazo. El mes que pasó en el hospital se convirtió en una experiencia fundamental, que lo orientó hacia actividades más intelectuales, como por ejemplo leer y escribir. Después, después de la escuela secundaria, ingresó en la Universidad de Brown, terminando en 1942. Luego obtuvo el título de médico en la Universidad de Yale e hizo su residencia en la psiquiatría en el Hospital de Administración de Veteranos de Cushing de Framingham, Mass. Todavía se estaba formando en el Instituto Psicoanalítico de Filadelfia, ahora Centro Psicoanalítico de Filadelfia, cuando comenzó a tener dudas sobre la base científica de la terapia de conversación abierta de Freud, que entonces era el estándar de oro del tratamiento en psiquiatría estadounidense. Aunque los analistas freudianos estuvieron de acuerdo en que había factores profundos en juego, en muchos casos de angustia mental, dijo el mismo Dr. Beck a New York Times en el 2000, nadie podía ponerse de acuerdo sobre cuáles eran. Después de buscar en vano para encontrar alguna base empírica para las ideas de Freud, comenzó a centrarse en el pensamiento de los pacientes, en el aquí y el ahora. Durante años trabajó en una relativa oscuridad, inseguro de su posición y apoyado principalmente por su esposa, Phyllis, a quien llamó su probador de la realidad. Él y Philip Whitman se casaron en 1950. La jueza Philip W. Beck, quien ahora está jubilada y que sobrevive, fue la primera mujer en servir en el Tribunal Superior de Pensilvania. Además de ella y su hija Judith, el Dr. Beck le sobreviven otra hija, Alice Beck Dubow,
jueza de los tribunales de Pensilvania. 2 hijos, Joy y Daniel. 10 nietos y 10 bisnietos. El doctor Beck citó abiertamente la influencia de otros pensadores como la psicoanalista alemana Karen Horney, 1885 y 1952, el psicoanalista estadounidense George Kelly, 1905-1967, y por supuesto el doctor Ellis, en el desarrollo de sus ideas. La terapia conductual racional emotiva del doctor Ellis, como la llamó él mismo, compartía muchos principios de sentido común con el enfoque del doctor Beck. En contraste con el mismo Ellis, una figura paterna extravagante y el amor rudo que murió en 2007, el doctor Beck apareció como una familia paterno-cariñosa, sonriendo suavemente bajo una chica mata de cabello blanco, vestido con una corbata de lazo brillante y un traje a medida, ustedes lo ven en pantalla. Involucró a los pacientes con delicadeza, socavando creencias contraproducentes con preguntas socráticas. ¿Estaría de acuerdo en que está en contra de sus intereses tener estas creencias? Por ejemplo, ¿crees que es posible ignorar estos pensamientos? Sin embargo, tuvo un efecto diferente en muchos de sus contemporáneos. Cuando describió por primera vez su enfoque, los analistas freudianos se aventuraron a decir que no había sido bien analizado. El desprecio máximo por parte del insider, lo que implica que no estaba preparado para comprender a los demás, porque no se había entendido completamente a sí mismo en su terapia de entrenamiento. Ideas de antaño que todavía prevalecen en la actualidad como dogmas en algunas circunstancias. Más tarde, en la década del 80, el doctor Beck fue golpeado por el otro lado, los llamados psiquiatras biológicos, que se centraron en los tratamientos farmacológicos y que cuestionaron la solidez en los estudios de la terapia cognitivo-conductual y dijeron que no eran impresionantes en comparación con los ensayos farmacológicos. En la medida en que la terapia funcionó, argumentó el doctor Donald Klein, entonces el director del Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York, se debió a un efecto general de aumento de la moral, en lugar de un tratamiento específico y dirigido, como proponían los psicofármacos. El doctor Beck, se endureció con una contundente ventaja de Nueva Inglaterra cuando fue desafiado. Pero por lo general, respondió con una pila de datos nuevos y evitó verse arrastrado a disputas de sangre intelectuales con otros teóricos. La terapia cognitiva se extendió por todo el mundo, en parte porque los terapeutas la encontraron útil y en parte porque sus técnicas podrían resumirse simplemente en manuales, lo que facilita su estandarización, enseñanza y uso en estudios de investigación sobre todo. El doctor Beck, paciente, franco y persuasivo, fue su embajador más eficaz. Escribió y coescribió 22 libros en total sobre temas psiquiátricos técnicos, así como sobre el amor, la ira y el dolor crónico, incluidos 3 libros con su hija Judith. Y en sus últimos años, el doctor Beck aplicó técnicas cognitivas para ayudar a grupos de personas en gran parte olvidados, como las personas con consumo problemático de sustancias, indigentes, y las personas con esquizofrenia en etapa avanzada. Estas personas, dijo, tienen cierta capacidad para hacerlo mejor, pero tienen todas estas actitudes y expectativas derrotistas. Suponen que van a fracasar. Dijo en una entrevista en The Times en el año 2009. También estaba aconsejando a un amigo que tenía un cáncer terminal. Tiene problemas de humor. ¿Y quién no? Dijo el doctor Beck. Le haré pasar 30 minutos todos los días
al comienzo del día para pensar en lo importante que es este día, que puede ser el día más importante de su vida y que puede ser uno de los días más ricos de la misma. Hasta siempre y en cada una de sus líneas, maestro de muchos y de mí también, Aaron Beck. Esto ha sido otra entrega de Príncipes del Manicomio por la página de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatía, satarg.com, en SatPTV, en streaming hoy, en Mental Web Radio, y en estas mismas vías nos vamos a encontrar el próximo lunes a partir de las 20:30. Nosotros ya somos parte del mar. Buenas noches.